Hola, me da mucho gusto saludarles. Soy Miguel Rosas de Grupo Corín. Vamos a continuar con los artículos de las modificaciones que se le hicieron a la Ley Federal del Trabajo con respecto de la modalidad de teletrabajo o home office. Bien, el artículo 330F menciona las obligaciones especiales que tienen los trabajadores. Bien, la fracción primera, tener el mayor cuidado en la guarda y conservación de los equipos, materiales y útiles que reciba del patrón. Por eso mencionamos que en la medida de lo posible, el patrón es quien debe de proporcionar el equipo de cómputo e incluso el celular para el desempeño de las funciones del trabajador. La fracción segunda dice informar con oportunidad sobre los costos pactados para el uso de los servicios de telecomunicaciones y del consumo de electricidad derivado del trabajo. Aquí hay un punto especial. Como sabemos, los proveedores de Internet hacen sus contratos forzosos a un año. Bien, si el trabajador necesita elevar los servicios, subir el costo, ya que va a necesitar más megas, va a tener que estar sujeto a un año. Y si el home office o el teletrabajo está de manera temporal, 3 meses, 5 meses, 6 meses, bueno, pues el trabajador se va a quedar comprometido con el proveedor de Internet durante un año. Allí habría que establecer en el contrato quién va a pagar la diferencia de los servicios que no se ocupen. Terminando el plazo del año, pues el trabajador ya dará de baja el servicio de Internet o lo restablecerá como lo tenía anteriormente. En la fracción 3 dice obedecer y conducirse con apego a las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo establecidas por el patrón. Aquí también hay un punto. ¿Qué pasa si la casa del trabajador o donde va a desempeñar sus funciones está en obra negra o incluso tiene alguna condición insegura? Por ejemplo, aquí en casa tenemos unas escaleras sin barandal. Así lo diseñamos y así se quedó. Ya no hay niños pequeños y pues las escaleras quedaron muy bien, pero no tienen barandal. Dentro de las medidas de seguridad y salud en el trabajo es una condición insegura, pero vamos, se tendría que revisar hasta dónde el patrón pues, puede sugerir que haya cambios dentro del domicilio del trabajador. La fracción cuarta dice atender y utilizar los mecanismos y sistemas operativos para la supervisión de sus actividades. Y la fracción quinta, atender las políticas y mecanismos de protección de datos utilizados en el desempeño de sus actividades, así como las restricciones sobre su uso y mantenimiento. En el contrato deben de señalar cuáles van a ser estas medidas de supervisión. Puede ser una videollamada o una videoconferencia en la mañana, en la tarde y otra antes de la desconexión. Constantemente la comunicación va a estar siendo a través de correo electrónico o incluso de WhatsApp. De ahí la importancia de que también el patrón provea del equipo celular, ya que la telefonía se está considerada como algo privado. En el tema de la información debe de estar bien claro cuáles van a ser las políticas para el respaldo de la información, no solamente en el equipo físicamente, sino también a través de los servidores o a través de la nube. Y bueno, el trabajador debe de recibir la capacitación técnica para hacer esto. El 330G menciona que el cambio a la modalidad de teletrabajo puede ser voluntario y se debe establecer por escrito, salvo en casos de fuerza mayor debidamente acreditada. En este caso, la pandemia pues, es una causa de fuerza mayor, por lo cual pues, vamos a trabajar desde casa. Ahora, menciona también que en todo caso, cuando se dé un cambio a la modalidad de teletrabajo, las partes tendrán el derecho de reversibilidad. Es decir, el teletrabajo es temporal. Se hace un contrato,
se menciona la temporalidad y todas las políticas, todas las condiciones con las que se va a realizar el trabajo. Después de ese tiempo, el trabajador regresa a las condiciones que tenía y el contrato vuelve a estar tal y como estaba antes. Esto es muy importante de observar, porque de no ser así, podemos entrar en un conflicto laboral. El artículo 330H menciona que el patrón debe promover el equilibrio de la relación laboral de las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo, a fin de que gocen de un trabajo digno o decente y de igualdad de trato en cuanto a remuneración, capacitación, formación, seguridad social, acceso a mejores oportunidades laborales y demás condiciones que ampara el artículo 2 de la presente ley a los trabajadores presenciales que presten su servicio en la sede de la empresa. No porque el trabajador esté desempeñando sus funciones desde su casa, pues queda olvidado o queda marginado, tiene derecho a su aumento salarial. Si hay alguna capacitación, algún curso, también tiene derecho a tomarlo. Al trabajador se le manda su link e ingresa a la capacitación. Si hay promociones, lo mismo, el trabajador que está desde casa tiene derecho a ser promovido, tiene derecho a ser considerado en ternas para aumentos de salario con base en aumento de responsabilidades o cambios de puesto. Lo mismo, si el equipo, hay empresas que cada cierto tiempo renuevan los equipos de cómputo. No porque el trabajador esté en su casa, pues lo brinquen, no, a él también le corresponde el cambio del equipo de cómputo. El artículo 330I menciona los mecanismos, sistemas operativos y cualquier tecnología utilizada para supervisar el trabajo deberán ser proporcionales a su objetivo, garantizando el derecho a la intimidad de las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo y respetando el marco jurídico aplicable en materia de protección de datos personales. Solamente podrán utilizarse cámaras de video y micrófonos para supervisar el teletrabajo de manera extraordinaria o cuando la naturaleza de las funciones desempeñadas por la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo lo requiera. No van a poner cámaras ni micrófonos en la casa del trabajador y que estén funcionando todo el tiempo. Dice de manera extraordinaria o cuando lo requieran. Cuando se requiera es lo que mencionaba hace un momento. Es una videoconferencia en la mañana, otra antes o después de la comida y otra antes de la hora de la desconexión o de la salida. El artículo 330J dice: las condiciones especiales de seguridad y salud para los trabajos desarrollados al amparo del presente capítulo serán establecidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en una norma oficial mexicana, misma que deberá considerar a los factores ergonómicos, psicosociales y otros riesgos que pudieran causar efectos adversos para la vida, integridad física o salud de las personas trabajadoras que desempeñan en la modalidad de teletrabajo. Bien, lo que mencionábamos. ¿Cómo se va a medir si el trabajador desempeña sus funciones de mejor manera con una buena productividad desde su casa? ¿Cómo vamos a medir que las instalaciones son las adecuadas? ¿Es la casa del trabajador? Sí, pero no sabemos si las condiciones son las adecuadas para que no esté bajo un estrés. Mencionaba, sí hay ahorros en comida y pasaje, pero el estrés probablemente sea mayor. Bien, el artículo 330K menciona deberes especiales para los inspectores del trabajo. La fracción primera dice comprobar que los patrones lleven registro de los insumos entregados a las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo, en cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo. Ya lo habíamos mencionado.
el patrón tiene que entregar una dotación de cubrebocas, guantes, gel y todo aquello que sume para la integridad del trabajador y llevar un registro. La fracción segunda menciona que el inspector del trabajo va a vigilar que los salarios no sean inferiores a los que se paguen en la empresa al trabajador presencial con funciones iguales o similares. También lo habíamos comentado. No porque el trabajador esté desde casa, pues no va a ser considerado en los incrementos salariales o inclusive se le baje su salario. La fracción tercera, constatar el debido cumplimiento de las obligaciones especiales establecidas en el presente capítulo. Es decir, bueno, pues va a revisar el inspector del trabajo que efectivamente el patrón esté cubriendo los importes del proveedor de internet, de la electricidad, que esto es importante, que el patrón haya entregado los equipos de cómputo y de telefonía celular o que exista una retribución por el uso de los equipos propios del trabajador. Habría que ver cuál es el criterio que va a determinar el inspector del trabajo con este respecto. Bien, estos son todos los artículos, están los transitorios. El primer transitorio dice que el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Entonces, fue publicado el 11 de enero de 2021 y entra en vigor 12 de enero de 2021. El segundo dice que hay un plazo de 18 meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto para publicar una norma que rija las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo para esta modalidad de teletrabajo. Entonces, pues eso nos lleva a año y medio, por lo tanto, vamos a estar sujetos a criterios y bueno, pues hay que tener en cuenta esto para que no lleguemos a tener un conflicto laboral. Hay sanciones que están mencionadas. El no respetar la desconexión va desde 4,481 pesos a 22,405. No permitir la reversibilidad puede costar hasta 448,100 o inclusive no haber hecho el contrato. A veces por ciertas cosas técnicas caemos en omisiones o en sanciones. Son situaciones que debemos de tener muy en cuenta para que en caso de una inspección pues no tengamos que pagar alguna multa. Bueno, pues hasta aquí es este tema. En la descripción del video está nuestro correo para que si en algo podemos ayudarles, insisto, pues con todo gusto podemos apoyarlos. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad de servirles y gracias nuevamente por su atención.